¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Mi nombre es Wilfred Mayor y en esta oportunidad les voy a hablar acerca del controlador Microfix HD, un controlador muy utilizado para ascensores hidráulicos y ascensores con motor eléctrico. ¿Ok? El controlador Microfix HD es un dispositivo electrónico programable destinado a realizar funciones lógicas con algoritmos avanzados de programación de acuerdo a las maniobras de trabajo en equipos de transporte vertical, ya sean elevadores, montacarga, montaplatos, malacate, ascensores hidráulicos, grúas hidráulicas, montacoche, movilidad resumida, expansores de parqueadero y otros con un máximo de 6 paradas. Su principal funcionamiento se basa en que ejecutan órdenes que recibe el controlador a través de su periférico de entrada llamadas entradas supervisoras. Estas entradas son procesadas por un controlador que se acuerda la maniobra programada de trabajo, se ejecutan órdenes en los periféricos de salida, tales como los relés de potencia, relé de display, buses o no y otros que determinan el proceso complejo con la finalidad de poder transportar personas, objetos, equipos y máquinas de un lugar a otro a través de una cabina. En cuanto a sus características, tenemos que posee una alimentación de 24 voltios, el cual está conectada en este borne que está aquí, 24 voltios negativo. ¿Okay? En cuanto a sus llamadas, aquí estoy dejando el cable conectado para ahorita de una vez darle la explicación acerca de cómo se conecta a la PC. En cuanto a las llamadas, pues posee 6 llamadas de cabina enumeradas del 1 al 6, P1, P6 y 6 llamadas de pasillo enumeradas de P7 a P12. ¿Sí? Luego tenemos la salida de control. Cuenta con 7 relés de salida de control, que son estos 7 relés que están aquí, el cual están numerados de izquierda a derecha del 1 al 7. El primer relé sería este que está aquí y pertenece al relé GEN, que es el relé de las luces o ventilador. Los 4 relés restantes pertenecen a los indicadores del display. Si el equipo usa patín retráctil, entonces obviamente serían 3 relés restantes y el quinto relé sería el de patín retráctil, el sexto relé sería el relé de bajada y el séptimo relé sería el relé de subida. Luego tenemos las entradas supervisoras. Las entradas supervisoras se clasifican en dos grupos, que son las entradas de seguridades primarias y las entradas de seguridad secundaria. Se dice que son las seguridades primarias porque son las seguridades que el ascensor atiende inmediatamente cuando el equipo va en viaje. Estas entradas se clasifican de la siguiente manera según el borne. Van de izquierda a derecha, enumeradas del 1 al 8, y tenemos el pin 1, que equivale a la entrada de las seguridades manuales. Esa entrada es la donde se conectan los prefinales, los finales de carrera, los stock y toda la seguridad que el equipo requiere para poder realizar su viaje correctamente. La entrada 2 sería la seguridad de las puertas, que es donde se conectan las puertas externas, ya sea de la cabina o si hay puertas externas, pues obviamente estas puertas tienen que ser de tipo batiente, no automáticas, porque este equipo viene para puertas batientes, no automáticas. La entrada 3 pertenece a la seguridad de la fotocélula, la entrada 4 pertenece a la seguridad del feedback, la entrada 5 pertenece a la seguridad del prefinal extremo inferior, la entrada 6 pertenece a la seguridad del prefinal extremo superior, la entrada 7 pertenece a la señal de sensor de bajada y la entrada 8 pertenece a la señal de sensor de subida. Estoy hablando del primer borne, el borne de la seguridad primaria. En cuanto al borne de la seguridad secundaria, tenemos que la entrada 1 pertenece al pulsador de servicio de inspección bajando. Luego tendríamos la entrada 2, pulsador de servicio de inspección subiendo. Luego tendríamos la entrada 3, que pertenece al selector de posición del servicio de inspección. La entrada 4 pertenece al comando del comando de la entrada del patín retráctil. La entrada 5 pertenece al contacto de la ARD sin caso de que utilizara ARD. La entrada 6 pertenece al contacto del sensor de temperatura. La entrada 7 pertenece al contacto de emergencia, que activable solo por switch. Y este último pin no es una entrada, sino una salida de 24 voltios que viene después que se alimenta el circuito los 24 voltios por medio de la entrada y pasa por esta resistencia. Eso es para utilizar esa señal para el control de todas las demás señales. Generalmente recomendable de esa manera. Este equipo trabaja a una frecuencia de 48 MHz. ¿Sí? La empresa fabricante de este tipo de microcontroladores es de la marca Microchip. ¿Okay? También posee un buzzer indicador de sonido, el cual indica eventos, por ejemplo cuando él va llegando a un piso,
indica el piso de acuerdo al sonido. Si es piso 2, indica 2 veces el piso 2. Si es piso 3, indica 3 veces el piso 3. Y también ese uso nos indican la falla, que sería a través de pues, sonidos intermitentes. Un sonido intermitente sería, por ejemplo, que no reconoció el sensor de las banderas o sensores imanes que van de piso a piso, o están entre pisos. Una falla de 2 veces intermitente sería que pasó el recorrido, se sobrepasó el recorrido del motor. Todo eso es programable por software. Una falla de 3 veces intermitente sería que se abrió una puerta en viaje. Una falla de 4 veces intermitente sería que se activó la célula fotoeléctrica. Una falla de 5 veces intermitente sería que se activó un stop, y una falla de 6 veces intermitente que el equipo se activó la señal de temperatura. También tenemos una falla que es una falla intermitente de 1 Hz, aproximadamente un sonido un poco más largo, que se produce cuando el equipo va a arrancar y pasa un tiempo y todavía está metida la señal del XD o EI, que es el extremo inferior. Esa señal, obviamente, si el equipo arranca, debe salir. Si esa señal está metida, pues se produce la falla. Y esa falla también se produce, este sonido también se produce, o esta falla, este tipo de falla también se produce cuando el equipo no reconoce la señal del feedback, que es el relé de subida y de bajada. Cuando esa señal no la reconoce, se produce esta falla. Bueno, vamos a hablar ahora del software de comunicación. El software de comunicación de este equipo es un software basado en Visual Basic. Visual Basic es un sistema para fabricación de software, ¿sí? Y está hecho en alto nivel, lenguaje de alto nivel. Para entender un poco el funcionamiento, tenemos que saber que esta tarjeta cuenta con un puerto de comunicación micro USB, el cual se conecta a una computadora mediante un cable simplemente y sencillo de micro USB. Lo vamos a conectar y vamos a ver qué pasa en el momento que se conecta. Este puerto es un poquito difícil de conectar. Ahí vemos que la tarjeta sonó, y aparte de eso indica la computadora que se conectó algo en el puerto USB. Este sonido se produce, ¿por qué? Porque la tarjeta entra en modo de programación, ya que para poder entrar en modo de programación necesitamos que todos los bornes estén desconectados. ¿Ok? Una vez que entramos en modo de programación, vamos a iniciar el software. Activamos aquí y nos metemos en el software. No lo veo. Vamos a ver si logro ver aquí. Bueno, voy a pasar un momento el video. Bien, continuamos. Lo que vamos a hacer es que vamos a abrir nuestro programa en la computadora. Lo tenemos. Se abre. Y ahí ya tenemos la conexión. Vamos a ver que dice Microfix HD RTS conectado y configuración programada leída. Y una vez que se conecta, lee la configuración que existe dentro del microcontrolador y determina qué tipo, si el equipo está programado o no está programado. ¿Okay? Rápidamente, para explicar el funcionamiento del software, es muy simple. Existen unos botones en la parte superior. Esos botones indican algunas acciones que podemos realizar. Por lo menos en la primera te dice que, si lo ponemos, paramos encima del botón, dice que revisa si el agua está conectado. Nos enseña el manual de ayuda, ¿okay? De la configuración programada en la EEPROM. Luego tenemos la programación de fábrica. Podemos realizar una programación de fábrica que viene destinada para 4 paradas y con todos los parámetros ya listos. También podemos hacer la programación de fábrica y luego podemos cambiar la cantidad de paradas y volver a programar a través del botón de programar. Aquí tenemos unos comandos de prueba que son el comando de las luces, de subida, de bajada y el detener los relés, o sea, el stop. Podemos eliminar toda la configuración del controlador y por último podemos programar. ¿Okay? Aquí tenemos entonces los parámetros de programación de este micro.
Vamos a leer rápidamente los parámetros. Dice que el primero sería tiempo de espera en estación principal. Sabemos que hay equipos que requieren que el controlador vuelva, o sea, una vez que haga el viaje, vuelva a la estación principal. Entonces podemos programar ese tiempo en segundos, como aparece aquí, y de un máximo de 1 a 255 segundos. Luego tendríamos el tiempo del motor encendido, cuánto tiempo va a estar el motor encendido durante todo el recorrido, eso lo programamos aquí. El tiempo de espera en cada estación, cuánto tiempo va a estar el ascensor en espera en cada piso, exceptuando el primer piso, que sería la primera parada. Luego tendríamos el tiempo máximo entre banderas, cuál es el tiempo máximo que se va a tardar en reconocer una bandera. Eso lo determinamos de acuerdo a la velocidad del motor. Si el motor es rápido, pues bajamos el tiempo. Si el motor es muy lento, entonces tenemos que subir este tiempo. Tiempo de generador de encendido se refiere al tiempo de las luces, el ventilador de la cabina, cuánto tiempo va a estar encendida, y en este caso yo le puse 30 segundos. El tiempo de espera en regresar a la estación, pues en este caso es 0, si es 0 el equipo no regresa. Si es mayor de 0 el equipo regresa en el tiempo que yo especifique aquí en segundos, teniendo un máximo de 4 minutos y medio. Tiempo de espera para nivelar, eso se usa para cuando tenemos la configuración de el tipo de motor de 3 velocidades. Entonces tenemos aquí un tiempo de espera, que este tiempo va a entrar, ¿sí?, después del tiempo, mejor dicho, primero va a entrar el tiempo de la reducción, y después que entre la reducción comienza a contar este tiempo. Este tiempo viene siendo en décimas, es decir, 10 décimas equivale a un segundo. Entonces yo lo puedo programar en décimas para que el tiempo sea más exacto en cuanto a la llegada. Sistema de posición de sensores, tenemos dos sistemas, el 1 y el 2. O sea, el 1 es para trabajar con un imán, el 2 para trabajar con dos imanes o con dos sensores. El 1 es para trabajar con un sensor y el 2 para trabajar con dos sensores. Y ya sabemos que el sensor se trabaja con un sensor, se trabaja con el sensor PAS, y si trabaja con los dos sensores, trabaja con el sensor PAS y PAE, que serían los sensores del recorrido de la cabina cuando va en viaje. La cantidad de paradas programables para este equipo, el máximo es de 6 paradas, ¿sí? Y tenemos aquí el tipo de velocidad del motor, como lo hablé anteriormente. Tenemos un máximo de motor de velocidad de motor de 3 velocidades. Puedo trabajar con equipos de 1 velocidad, 2 velocidades o 3 velocidades. Cuando se trabaja con equipos de 2 o 3 velocidades, para esta serie, para la serie MTK RS, la salida de los displays indicadores queda anulada. ¿Por qué? Porque entran las señales de alta velocidad y baja velocidad. En cuanto a la salida del display, tenemos una codificación decimal, código binario, código Gray. O sea, yo puedo sacar un número decimal, un número binario o un código Gray, ¿sí? Todos empezando desde 1. Luego tendremos la parte de abajo, existen unos parámetros donde podemos configurar, decirle que el asesor usa patín retráctil. Si el acelerador de patín retráctil, debemos seleccionar esta opción. Tenemos aquí la señal de la fotocélula, normalmente cerrada, o la señal del sensor de temperatura es normalmente cerrada, o el acelerador trabaja con una idea de rescate. Luego tenemos habilitar la figura de extremos, significa que cada vez que el asesor vaya en viaje y reconozca un extremo, haga la parada o realice la reducción, para el caso de motores de 2 velocidades. Luego tenemos la salida de los finales es de extremo, es normalmente cerrada, y la salida de los sensores de posición es normalmente cerrada, o la señal de los sensores de posición es normalmente cerrada. Por último tenemos la señal de invertir salida de relé GN, que equivale al relé de generador de las luces. ¿Qué significa esto? Significa que cuando el equipo encienda, el equipo va a encender con la luz encendida y después de un tiempo se va a apagar las luces. Pero si yo quito la alimentación principal del taco principal o del interruptor principal, estas luces permanecen encendidas. Para eso se utiliza esta opción. Como pueden ver, el equipo tiene indicador de eventos. Cada vez que se produce un evento, vamos a decirle, por ejemplo, que programe la parada 4, que sea 4 paradas, y que este tiempo sea de 25, por decir algo, un ejemplo. Y yo lo doy aquí. Desde aquí tenemos dos eventos, que es el conectado y la programación leída. Cuando yo le doy programar, de una vez me dice controlador programado, configuración programada leída. El programa y de una vez lee. Entonces tenemos 4, que fue lo que programamos, y 25. Voy a decirle que vuelva a sus parámetros normales, 20 y 3, porque ya este equipo lo tengo programado.
y 3 y le digo programar nuevamente. ¿Okay? Algo que quiero decirles es que, por ejemplo, si yo voy a utilizar la programación de fábrica, yo le puedo decir aquí que programe de fábrica y él me va a programar todos estos parámetros a una configuración que ya está para un ascensor de 4 paradas. Entonces podemos usar eso como para hacerlo más rápido y luego programamos la cantidad de paradas. Vamos a hacerlo. Por ejemplo, aquí programación de fábrica. Okay, aquí me dice control programado de fábrica, configuración programada leída, y fíjense que aquí automáticamente me cambió las paradas a 4. Esta me la dejó en tiempo de 10, 10, 10, 3, 24. ¿Ok? Entonces yo voy a programar esto. Yo quiero programar de fábrica con todos los parámetros, pero quiero cambiar la cantidad de paradas. Le cambio la cantidad de paradas y programo, y automáticamente ya tengo una programación de fábrica, pero con 3 paradas. ¿Sí? Ah, no, pero en este caso la programación de fábrica viene salida decimal de los relés. Entonces yo voy a decirle que la salida de codificación es binaria. Vuelvo y programo. Y listo. Ya tenemos la codificación binaria y todo. Ahora, si yo salgo del programa, ¿sí?, y el equipo está conectado, él va a intentar comunicarse nuevamente con el programa. ¿Por qué? Porque no tengo los bornes conectados. No tengo ningún borne conectado aquí. Para que el equipo entre en modo normal, tiene que estar conectada las seguridades manuales como mínimo. Bueno, voy a cerrar el programa. Ya con esto le estoy dando una explicación de todo lo que se debe hacer para programar y entender el equipo controlador Microfiche HD de la serie MTX RS versión 1.